pa. Habla, ¿qué es lo que es? ¿Estás ready o qué? Vamos a grabar. Estoy activo. Dale, vamos para allá. Hey, estaba hablando con el pasero. Vamos a grabar un tercer. No, hombre, ya te va un tercer turbo. Vamos a ver si es verdad. Acá vamos a llegar. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dionel. Este es mi carro, mi tercelito. Cambiamos la plataforma, antes era un 20 válvulas, pasamos a su motor de fábrica de serie E, el cual es turbo. Se trajo un front click y se pasó un motor completo, al cual se le hicieron mejoras. Como profesión soy instalador, pintor, chapistero. Mi taller se llama Jack Garage, está ubicado en Las Cumbres. Empecé con este proyecto, me compré este tercel como para uso diario. Lo compré en los Libertadores, estaba bastante andadito, bien golpeadito por todos lados. Y hoy que bueno, a mí me gusta tener los carros bonitos, por lo menos los voy a pintar bien. En eso llegaron unos amigos míos que son venezolanos y me vieron desarmando el carro para pintarlo y me dice, ¿y el motor lo va a bajar? Yo le dije, bueno, sí, dale, vamos a pintarle el engine bay. Ya mirando el carro desarmado, el engine bay pintado y el otro motor en el piso, se me ocurrió la idea de meterle el 20 válvulas para por lo menos salir de diario y que se moviera algo. El 20 válvulas se escucha lindo cuando va andando, es una belleza. Tremendo motor, buen rendimiento, poco consumo. El problema del 20 válvulas, los ejes, aquí. Inventamos ejes, mandé a fabricar ejes, puse ejes originales. El tema de esto aquí, cuando pasaba de 100 kilómetros, vibraba el timón. Cambié muchas cosas y nunca logré quitar el problema de la vibración del carro. Me senté a analizar qué podíamos hacer, qué no. Y ya estaba como un poquito molesto porque le había hecho de todo y no lograba satisfacer lo que quería, que el carro se pudiera utilizar normal. Me senté a pensar un poquito y maquineando. Y dije, mira, ¿sabes algo? Voy a deshacerme de este swap, voy a meterle un motor que sea de su chasis original. Buscando y googleando, me enteré que en Costa Rica venden front click JDM completo. Ahí contacté a la gente de Yonaka Motor allá y logré comprar un front click allá. Cuando llegó aquí, mi pensado era, bueno, lo voy a mantener de fábrica, con aire y todo bien bonito de uso diario. Nuevamente me ocurre lo del episodio anterior. Vamos a hacerle una mejorita. Cambié turbo. Decidimos eliminar el distribuidor, pasarlo a coil. Todo esto me lo hizo Abraham en el taller de Technology. Fue el que dio las ideas, pues, ¿qué podíamos hacer para mejorarlo un poco? El carro cuenta con inyectores de K-Serie, coil de K-Serie, sistema de combustible todo hecho. O sea, que lo tuyo de hondero lo lleva... Bueno, él es un Toyota. Ya la Toyota existe. ¿What? Lastimosamente para Toyota, el mercado Está limitado. es limitado. ¿Qué sopa? Nos vamos a montar aquí en el tercer turbo. Estamos listos, vamos a ver las reacciones, cómo anda, cómo se siente y se hace ¡pap! Lo tienen ahí para The Patio Project. Chao, que te vi. ¿Qué sopa? ¿Y qué es la vaina que tú dices que el low del turbo y eso? Ah, ese cuando llego al máximo, que la RPM. Ajá. Él prende, pero como yo no estoy yendo al corte, yo no me estoy haciendo pasecitos leves, no lo vas a entender todavía. Cuando tú escuchas que él suena, ahí prenden.
Si llegaste hasta aquí, eres uno de los nuestros, así que no se te olvide suscribirte en el botoncito que está por acá, porque te vamos a traer los proyectos más cabrones de Panamá. Así que suscríbete a Del Patio Project, no se te olvide. Cuando el carro llega, yo le quité el kit del turbo y le pusimos un turbo T04 con Waegate externa. La Waegate es una Tial. Su motor da totalmente de fábrica. Pasamos a coil y para pasar a coil tuvimos que poner una programable. Eso lo hicimos con una micro square y el tuner fue MR. Cuando yo empecé a armar esto, yo tenía un número en mente. Yo le decía, cha, yo quisiera tocar 200, loco, 200 caballos es suficiente para mí. Trabajamos en base creo que a eso, buscando que se viera eficiente, bonito más o menos y buscando el número. Se armó, lo arrancamos, probamos el carro en calle, directo al dyno. El mismo día que salió del taller allá, para el dyno de una vez. Llegamos al dyno, yo estaba nervioso afuera del dyno ahí donde Peluca. Tiró el pase, me llamó, llega, están tus 200. Yo déjalo ahí que ahí estamos perfectos. Oh my cock now. Pull up to the fucking view, yeah, we finna smoke. Pull up on your fucking mans, yeah, I don't want to smoke. I heard you beat her ass, I'm finna show you how to choke. You a pussy, hope ass me a roll, she call me Luda. Esa idea de la pista para mí fue bastante buena. El primer pase lo hice de suave, entonces el segundo pase, mi primer número fueron 13.9. El segundo pase bajé a 13.4, me gustó. Yo bueno, voy a darle un poquito más al pedal. El tercer pase fueron 13.9 y me gustó más todavía, perdón, 12.9, me gustó más todavía y bueno, voy a darle más duro. Bueno, yo vi que bueno, voy a tirar un pase más para ver cómo me va y en el stage hice el launch y todo. Metí primera, intenté salir, cuando intenté salir el carro se me ahogó y después despertó de nuevo y llegó y yo me di cuenta que bueno, no lo voy a forzar más. Él hizo buen tiempo el día de hoy y así que hasta ahí lo vamos a dejar por el día de hoy. Internamente el carro se conserva de fábrica. Logré conseguir todos los asientos nuevos. Su tapicería eran manuales, su sistema de ventana. Pues. Logré conseguir la eléctrica y traje el sistema también, todo el de ventana eléctrica, todo es genuino, original. El interior está totalmente conservado de fábrica, nada alterado. Pretendo hacer unas mejoras porque me gustaría mantenerme en los 12 segundos ya que fuera la categoría de él. Entonces, mantenerme en 12 segundos solamente ya sería todo lo que yo buscaría con él. Tema de potencia, actualmente tiene 200 caballos. Sí me gustaría hacerle mejoras para llegar a unos 250 o quizás un poquito más, pero estamos trabajando sobre eso ahorita mismo. Hey, bueno mi gente, esperamos que les haya gustado el tercer del Paseo Jack. Serán disfrutados, dejen los comentarios ahí qué les gustó, qué no les gustó, qué le dirían a Jack para mejorar. O la receta, no sé, ustedes manden ahí sus comentarios, dejen su like. No olviden suscribirse y saludos de parte del team del patio. Respect. Suave, está mal, No sé conmigo, hermano. Ya sé que sí, que voy a rápido. 1, 2, 3. ¿Qué más quiere que te diga?